experiencia cristiana van surgiendo y que sobre todo nos disponen para vivir hechos concretos que nos ayudan en cada una de nuestras vidas. Y hoy por eso vemos importante compartir este tema, sobre todo desde la investigación, desde la certeza y algo que nos ayude a poder encontrar a Cristo. Ciertamente a través de nosotros, indignos medios por los cuales Cristo esperamos que actúe a ustedes, pues bueno, nos encontramos en esta apertura de poder compartir lo que el Señor nos ha regalado. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a iniciar con la intervención justamente de quien se integra, de nuestro hermano Saúl, y quien, pues bueno, nos iluminará sobre el origen y una encíclica muy importante que no adelantaré su nombre para que él nos pueda compartir. Saúl. Bien, pues muy buenas noches a todos. Espero que lo que vamos a dialogar, lo que vamos a platicar, pues sirva para nuestro conocimiento, ¿no? Pero también para nuestra vivencia de la fe, ¿no? Sobre todo. Y bien, lo que estamos tratando, como lo decía David, es de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Entonces, primero vamos a tratar del origen, ¿no? De dónde viene, cuáles fueron las razones de la creación de esta gran fiesta, muy importante, y con la cual, es tan importante que con esta fiesta cerramos el año litúrgico. Es el culmen de todas las festividades, de toda la liturgia, ¿no? Y bien, concretamente esta celebración tiene su origen en una institución, o sea, fue instituida por un papa, el Papa Pío XI, ¿no? En el año 1925, el 11 de diciembre, el Papa la instituye a través de una encíclica, de un escrito de estos que realiza el Papa, que se llama Quas Primas, ¿no? Esta encíclica tiene sus razones de ser, ¿no? Estamos en el año 1925 y hay varios acontecimientos históricos a los cuales responde esta encíclica. Recordemos que el contexto histórico tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. El mundo está como en caos, en incertidumbre por la guerra, por la confusión, y el Papa ve con motivo de dos cosas la creación de esta fiesta, de esta solemnidad. Primero, se celebran en 1925 el 1600 aniversario del Concilio de Nicea, ¿no? Es esta reunión en la que se reflexiona y se determinan ciertos dogmas para la Iglesia, ciertas verdades de fe. Entonces ahí el principal dogma que se logra consolidar, o sobre el cual se logra reflexionar, es sobre la divinidad de Jesucristo, contra las herejías arrianas que negaban eso mismo, ¿no? En ese año, hace 1600 años, teniendo en cuenta el año 1925. Esa fue una de las razones, ¿no? Celebrar el aniversario de este dogma para la Iglesia que se instituyó en el Concilio de Nicea. Y otra de las razones ya que están aunadas a esto es pues la Primera Guerra Mundial, y sobre todo las ideologías que se comienzan a observar en el mundo, en la cultura, en la sociedad. En este tiempo, 1925, los inicios del siglo XX, son, por ejemplo, el comunismo, sobre todo el laicismo y el secularismo, ¿no? Que son ideologías, formas de pensar que comenzaron a desarrollarse con mucha fuerza a inicios del siglo XX, y lo que pretendían eran alejar a lo religioso, a Dios, desligar de Dios los ámbitos humanos, sobre todo las cuestiones de política y las cuestiones públicas. O sea, hacer un lado a Dios de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, más o menos como respuesta a tratar de sacar a Dios, a la religión, a toda cuestión espiritual del ámbito público, de la sociedad, es como reacciona el Papa ante esta encíclica, ¿no? Poniendo sobre la mesa y sobre la sociedad y sobre el mundo que cuando se saca a Dios del mundo o de estos ámbitos públicos, de la sociedad, de la cultura, el mundo pierde su base o pierde su sentido.
Entonces, esta fue una respuesta a los desafíos espirituales y sociales de esta época, ¿no? Entonces, la importancia del Papa es sobre todo reconocer el reinado de Cristo en todas las dimensiones de la vida humana. Decimos que la fiesta es Jesucristo, Rey del universo, ¿no? Y ciertamente lo es, Rey del universo, ha sido el creador del mundo y también el redentor del mismo. Pero también su reinado no solo se queda en el mundo externo, ¿no? El universo, las estrellas, el cielo, el mar, los planetas, sino que su reinado va más allá de eso. No solo está en un nivel externo, sino también en un nivel interno. Es decir, su reinado también está en los hombres, en el corazón de cada hombre, en sus almas. También Jesucristo necesita ser Rey de las almas de cada uno de nosotros, porque así nuestro sentido de vida es más pleno, ¿no? Entonces eso quiere resaltar el Papa. Ese es uno de los puntos. Y bueno, la sociedad está compuesta por hombres. Entonces, si el hombre individual, cada uno de nosotros, necesita del reinado de Jesucristo, pues cuanto más la sociedad, la cultura, que es producto de la interacción de los hombres. El Papa trata de subrayar eso, que no se olvide la sociedad. En ese tiempo, 1925, tengamos en cuenta eso, los inicios del siglo XX, que es necesario no olvidar que Cristo es también el Rey de nuestros corazones, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de la política sobre todo, ¿no? En esos momentos de la historia están muy fuertes los movimientos sociales. Más adelante vamos a hablar de un movimiento social muy importante que ocurrió aquí en México, que es la Revolución, y posteriormente la Guerra Cristera, ¿no? Ese tipo de movimientos sociales, la Revolución Rusa, todo ese tipo de cosas tenían tinte secular, tinte laicista, es decir, alejar a Dios del ámbito político, ¿no? De negar la moral y la ética, los valores en la sociedad y sobre todo en la política. Pero trae muchas consecuencias difíciles, feas, ¿no? Para la sociedad y para el mundo cuando se aleja o se quita a Dios de la vida del hombre. Entonces, podemos sintetizar en esto la importancia de esta encíclica y las causas que llevaron al Papa Pío XI, la creación de esta encíclica y la constitución de esta solemnidad. Y bueno, el Papa pone mucho hincapié en esta encíclica, porque también veía a futuro las consecuencias que podían llevar a cabo el alejamiento de Dios de la sociedad. Vemos muchas de esas consecuencias de alejar a Dios, la figura de Dios, del ámbito social, ¿no? Lo vemos en la sociedad actualmente, mucho más con el advenimiento de la ciencia y de la técnica en el mundo moderno, el mundo contemporáneo en el cual vivimos. Esos han sido medios por los cuales también este alejamiento de Dios, quitarlo de la cultura y de la sociedad, se ha visto más fuertemente reflejado cuando vamos a una escuela, ¿no? Cuando estamos incluso en casa ya, o cuando se habla de política, de temas culturales, de temas históricos. Casi siempre se trata de sacar, nos damos cuenta en las charlas, las pláticas que tenemos todos los días, casi siempre se trata de alejar a la religión, por ejemplo, o todo lo que tenga que ver con Dios, porque no se ve como algo importante. Todo esto que vemos hoy en día y que seguramente, bueno, ustedes y nosotros lo vemos reflejados en este tipo de pláticas cotidianas, son las consecuencias que el Papa Pío XI estaba como viendo hacia el futuro. Y las consecuencias también que se ven en el siglo XX precisamente son, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Desastres en donde se niega la dignidad de las personas y que pues llevó a masacres, a muerte, destrucción, violaciones a los derechos y muchas cosas muy feas que nosotros, pues, entrando en una búsqueda en el buscador de internet, ¿no?, del celular, podemos saber, ¿no? Pero el Papa funda todas estas consecuencias en este alejamiento de Dios,
tanto hablamos de Dios, el Dios cristiano, el Dios católico, pero no solo hablamos de Dios en el sentido de la religión, sino también Dios como una figura que le da sentido a la cultura occidental, a nuestra cultura, ¿no? Dios le da fundamento a la cultura, y cuando se aleja uno de Dios, hay por eso muchas consecuencias. Y ya para finalizar más o menos, voy a poner un ejemplo, o un ejemplo de lo que, para entender mucho mejor este alejamiento, o cuando una persona, cuando la sociedad, toda la cultura se aleja de Dios. Es como buscar la independencia cuando un chico, una persona adulta, busca la independencia de su casa. Imaginemos que tenemos la casa, están los papás, ¿no? Y tienen un hijo. De pronto, ese hijo busca independizarse de su casa, estudia, busca trabajo y ese tipo de cosas, y se aleja de su familia, busca su independencia, sale al mundo, busca autonomía, y entonces alejarse de la casa, alejarse de las figuras de autoridad que representan sus papás, es un paso bueno, pero también tiene consecuencias y conlleva mucha angustia, porque alejarse de lo que te daba cobijo, de lo que te daba seguridad, trae como consecuencia una angustia de no saber hacia dónde ir, hacia dónde dirigirse, qué hacer, ¿no? Algo parecido es lo que pasa con la cultura en el siglo XX y lo que vemos actualmente, cuando se aleja de esta figura de autoridad, o más bien de esta figura, hablamos de Dios, como origen, o como orientador de la vida del hombre, orientador existencial. La cultura y el hombre mismo suele como perder estabilidad, perder sentido, y cae en una como angustia de no saber a dónde ir. Entonces, esto es lo que prevé, o lo que vislumbra el Papa Pío XI, muy sabio Papa Pío XI, y llama a la sociedad, a toda la sociedad, y sobre todo a los cristianos católicos, a entrar en las instituciones políticas, sociales y culturales, y en ellas siempre mostrar la realeza de Jesucristo en sus vidas, y dar testimonio en esas instituciones que quieren sacar a Dios de la cultura, de la política, ¿no? Dar testimonio del reinado de Jesucristo. Es a lo que llama el Papa al final a los cristianos, sobre todo, a que ante esta avalancha de querer quitar a Dios, de querer alejarlo, de querer eliminarlo de todo ámbito social, de la cultura, bueno, que los cristianos sean testimonio en medio de esos lugares, ¿no? Que sean una llama, que sean una vela que alumbre esas oscuridades donde parece que no está Dios, que sean una llama en medio de esa oscuridad. Eso es lo que llama el Papa, más o menos, ¿no? A través de esta encíclica, ¿no? Más o menos es como en síntesis un poco el origen y las razones de la encíclica Quas Primas, con la cual se inicia es el origen de esta solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Muy bien, pues realmente escuchando a nuestro hermano Saúl, sabemos que en nuestra actualidad sigue vigente este intento de olvido de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo de todo lo que significa nuestro Dios trinitario, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ciertamente la Iglesia, frente a diversas polémicas y sobre todo diversos, por así llamarlos, enfrentamientos del pensamiento que surgen en cada actualidad, pues la Iglesia va respondiendo, ¿no? La Iglesia siempre, por medio del Espíritu Santo, realiza nuestros pastores, especialmente en el Santo Padre, para poder guiar, para poder sobre todo enriquecer la vivencia espiritual de sus hijos, ¿no? De sus hijos muy amados, y en el cual nosotros estamos integrados. Hoy escuchamos cómo es que la solemnidad de Cristo Rey viene a ser también una respuesta
para que Él reine en nuestras vidas, que no sea la verdad, que no sea la ciencia, que no sea las ideas, que sea Cristo Jesús, ¿no? Que Él sea el Rey de nuestras vidas. Pues muchas gracias Saúl, gracias por esto que nos has compartido y que sin duda pues ahora nosotros podemos también compartir con los demás, con aquellos que tal vez no conocen esta parte. Interesante sería, tal vez aquí no podemos pues presentar toda una cátedra sobre la Quas Primas, pero pues también podemos por ahí investigarla para que nos pueda iluminar y vivir más plenamente esta solemnidad que nosotros pues estamos a punto ya de celebrar este domingo, ¿sí? Este domingo con el que se hace justamente la preparación para vivir ya el inicio de un nuevo año litúrgico, pero eso más adelante lo vamos a ver con más detalle. Ahora así es, David, y pues me parece interesante, ¿verdad? Todo lo que ha dicho Saúl, y es un aspecto muy importante, sin duda, el checar el origen de esta parte de Cristo Rey, ¿no? Esa solemnidad que es tan importante para nosotros los cristianos, ¿verdad? Así como lo decía David y también Saúl, y ciertamente pues que todos tenemos esa necesidad de adentrarnos. La invitación es de leer esta Quas Primas, que es esta encíclica del Papa Pío XI, ¿verdad? Y siguiendo de igual manera, aportando algunos datos interesantes respecto a esta solemnidad, ¿verdad? A esta solemnidad, pues yo les diría, familia, ya que estamos, que saquen libreta y papel para apuntar, un lapicero para ir anotando, y para que el día domingo en la homilía ya sepamos algo de lo que va. Exactamente. Esos 5 datos interesantes que tenemos referente a esta solemnidad, pues sin duda, ¿verdad? El Papa Pío XI instituye, ¿verdad?, esta fiesta en el 1925, y algo muy particular que me parece hasta un poco chistoso, ¿verdad? Pero que la primera celebración allá en casita sucedió y coincidió exactamente con Halloween en el año 1926, y es que se estableció que se celebrara el último domingo de octubre, que para ese momento en 1926 pues era el día 31 de octubre, justo pues el día de Halloween, ¿verdad? Y pareciera que hasta el Señor hace patente su espíritu ahí, porque recordar que Halloween pues ciertamente se habla de algo de la incertidumbre, de algo sobrenatural y oscuro, pero exactamente muy pagano, pero que el Señor mismo se manifiesta también ahí y dice, no, el 31 de octubre la primera celebración tiene que ser de Cristo Rey del universo, y es algo muy interesante. Entonces ahí en casita, el día 31 de octubre de 1926 es cuando se celebra por primera vez esta solemnidad de Cristo Rey, ¿verdad? Y finalmente pues el Papa San Pablo VI es quien le da la fecha y la actualiza, porque exactamente en octubre se queda que el último domingo del mes, pero sucede que pues San Pablo VI le da ese mismo nombre, ¿verdad? San Pablo VI lo que buscaba era que pues al término de este calendario litúrgico, ¿verdad?, de este calendario litúrgico que tenemos en nuestra Iglesia Católica Cristiana, pues es que reconozcamos así con esa intencionalidad, como ya bien lo decía aquí el compañero Saúl, ¿verdad?, de que reconozcamos a ese Jesucristo, a ese que es verdadero Dios y verdadero hombre, que es Rey del universo. Y es precisamente que el Papa San Pablo VI en 1969 instituye la solemnidad de Cristo Rey en el último domingo del calendario litúrgico, y es algo que sucede, ¿no? Hasta 1969 es cuando ya se queda para la posteridad que podamos celebrarlo en esta misma fecha, ¿verdad? Y siguiendo con el tercer dato interesante, que también es muy bueno, que ya lo decía aquí bien Saúl, ciertamente es una respuesta inmediata que el Papa, iluminado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, pues
dar respuesta a todos estos acontecimientos que va viviendo. Y algo que me interesa mucho en esta encíclica que dice el Papa, que si dejáramos que Dios reinara sobre todo, sobre nuestra sociedad, sobre nuestra política, sobre nuestra economía, sobre todo, habría paz en el mundo. Y es precisamente que el Papa ve esta mirada, como ya lo bien decía Saúl, y que es necesario hacer este margen, ¿no? Y ahora vamos, familia, con el cuarto punto, este dato interesante. Espero que allá en casita lo sigan apuntando, por favor, para que, exactamente. Y no se escape. Exactamente, y es que pareciera de igual manera chistoso, pero aunque creemos que nosotros somos los únicos que tenemos esta fiesta, esta solemnidad de Cristo Rey del Universo, pues ¿qué creen, hermanos? También los hermanos protestantes también lo celebran. Ándale, pues. Exactamente, los anglicanos de igual manera, los luteranos y los metodistas y presbiteranos pues también celebran esta importante fiesta, ¿verdad? Pero pues más que dejarlo como esa parte de que no somos de la misma, pues desde el mismo enfoque, ¿verdad? De que está esa parte de la división de nuestra iglesia, pues hasta cierto punto nos hace encauce que podamos vislumbrar que todos, incluso apartándose de estas iglesias anglicanas, luteranas, pues de que hasta estos mismos hermanos separados reconocen precisamente esta fiesta que finalmente refleja la unidad de que creemos que la soberanía de Dios es inminente, que siempre Cristo tiene que reinar. Ahí lo van apuntando en casita, ¿verdad? Y algo, y también hablando de las iglesias protestantes, sucede que en Suecia este domingo también es llamado como Domingo de la Condena. Y para quienes están imaginando que es Domingo de la Condena, pareciera que da miedo, ¿no? Da miedo precisamente, ¿verdad? Pero pues esto mismo, en el hecho de que le han puesto en esta iglesia protestante de Suecia que es el Domingo de la Condena, pues no es por otra cosa, sino porque ven en ellos que pues Jesucristo se va a presentar como Rey del Universo en la segunda venida, ¿no? Y que para todos es eso, ¿no? O sea, creemos que nuestro Señor Jesucristo se ha de presentar ante nosotros en su segunda venida como ese Rey. Más que de la condena es como en el aspecto positivo de que podamos ver en el tinte de que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, pues que podamos mirarlo con fe, con esperanza, con esa esperanza de que siempre seremos llamados hacia Él y que seremos partícipes de su gloria. Y es algo que me llamó mucho la atención en esta iglesia protestante de Suecia, ¿verdad? Que le llaman el Domingo de la Condena. Y ustedes saben de casualidad a dónde está esta estatua grande en todo el mundo que pues le hace precisamente el nombre a este Cristo, a nuestro Señor Jesucristo como Rey del Universo. Y es precisamente, espero que ya en casita estén anotando, y es en Polonia donde está esta estatua. Entonces, por si algún día hay que ahorrar, compañeros, hay que ahorrar para ir a Polonia, exactamente, y poder presenciar la estatua, que sin duda es inminente, ¿no? Es muy alta la estatua, y que finalmente es eso, ¿no? La estatua pues que hace referencia a este Dios, Jesucristo, que será ese rey universal que siempre está, ¿no? Y en esa parte, ¿no? Esos como son esos datos interesantes que posiblemente ahí en casita ya los anotaron, y que por supuesto el domingo ya, si el padre en la homilía hace mención de esto, para ustedes ya no va a ser extraño, hermanos, y esperemos que pues esto, así como les decíamos, ¿verdad? Que pues siempre sirva para la edificación, ¿verdad? De nuestra fe, y que podamos contestar cualquier cosa de que se nos pregunte y poder dar testimonio de la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, así es. Pues muy interesantes los datos que nos ha dado Adair, ¿verdad? Hay que apuntarlos por si el padre los dice, o por si no los dice también, ¿no? Para tenerlos en cuenta, volvernos a saberlos, ¿no? Decir, bueno, padre, pues mire, fíjese que sé esto, ¿no? Sí, para que lo pase a la otra misa. Claro, se lo dejo de tarea, padre. Sí, muy bien. Así es, pues realmente, queridos hermanos, si nos damos cuenta, la solemnidad de Cristo Rey es completamente una fiesta, justamente, pero más que una fiesta, pues le da honra a ello, ¿no? Hacer solemnidad. Ciertamente, cada domingo con domingo es
es especial, muy, muy especial para cada uno de nosotros como fieles cristianos católicos. Pero implica justamente las solemnidades un tinte que nos ayuda a vivir con mayor entrega y sobre todo a contemplar lo que el Señor me está invitando a través de esto que me está regalando en ese día especial. Tenemos ciertas solemnidades ya marcadas, pero sobre todo creo que la solemnidad de Cristo Rey tiene mucho que ver con nosotros y que sería sobre todo muy importante, muy, muy, muy importante que podamos este domingo, en donde vamos a celebrar la solemnidad de Cristo Rey, darnos la oportunidad de verdaderamente contemplar en ese día a Cristo como Rey, no solo del universo, sino de mi vida, de nuestros corazones, como encabeza el título del día de hoy. Porque es muy diferente el dinamismo, es decir, el movimiento que se lleva en toda nuestra sociedad, en nuestras familias, y es que constantemente hay un cambio justo en la medida en cómo nosotros captamos las ideas y nos encerramos o nos centramos en hechos completamente superfluos que se van, se desvanecen con mucha facilidad. Sin embargo, cuando nosotros dejamos que Cristo reine en nuestras vidas, sabemos que Cristo reina eternamente, de una manera eterna. Entonces, un día en los 365 días del año, a veces más, pero mínimo un día de ellos, dejar que sea Cristo quien reine. ¿Y qué implica el reinado? Sabemos que el reinado implica obediencia, sabemos que el reinado implica apertura y sobre todo decir sí. Y lo que nos va a proponer Cristo mismo no va a ser algo que nos afecte, no va a ser algo que nos lleve, por ejemplo, al pecado, sino que va a ser aquello que me lleve al encuentro, que me lleve a la oración, que me lleve sobre todo a la plenitud de nuestras almas, a poder estar en paz, ¿sí? Ya nos decía Adair lo que viene ahí marcado de parte del Papa, ¿sí? En esta Quas Primas, que por ahí ya está colocado el comentario, ¿sí? Para quienes quieran investigar la encíclica Quas Primas, ya está ahí fijado el comentario para que ahí lo puedan consultar, se puedan meter al Google, ahí ustedes ponen encíclica Quas Primas y les va a aparecer el primero Vatican.va. Ustedes ábranlo con toda certeza, tengan que es la fidedigna, puesto que es la página oficial del Vaticano, y ahí pueden ustedes consultar más de la riqueza espiritual, humana, pastoral y todo lo que contiene esta encíclica. Pero regresando a este punto, ya lo decía el Papa, cuando Cristo reina en nuestras vidas, es seguro que ese reinado va a traer paz, va a traer verdad, ¿sí? Y la verdad es algo a lo que no estamos ya muy acostumbrados en este siglo XXI, justamente. Una encíclica que se escribe en el siglo XX, para el siglo XXI viene a resonar, yo creo que con mucha fuerza. Con mucha fuerza, ¿no? Con mucha fuerza y en el que estamos inmersos, tanto pequeños como los más grandes, ¿sí? Como los más grandes, porque es algo que nos toca a todos. Y en este mismo sentido, nosotros específicamente como mexicanos, ¿sí? Como mexicanos, tenemos una gran conexión con Cristo Rey. Y hay un canto que es pues muy emblemático, yo creo que muy conocido en todo México. Uno es más antiguo, otro es más moderno, pero los dos creo que son muy conocidos a nivel nacional.
¿sí? A nivel nacional, y en el que dice, viva Cristo Rey, justamente, viva Cristo Rey. Uno que dice, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley. ¿Sí? Y el otro es un poquito más modernito, y en el que implica, pero aún así, el reconocimiento de lo que vamos a hablar ahora. Y es que hablar de la solemnidad de Cristo Rey en nuestro país, en México, es una oportunidad grandísima de poder profundizar en el significado de la realeza de Cristo. Hemos dicho que la realeza de Cristo implica paz en nuestras vidas. Y es que esto es lo que impactó en el corazón de los fieles mexicanos por allá del año 1926, ¿sí? Y que fue algo emblemático para esta época de la que hablamos. Justamente los mexicanos, en el año de 1926, fueron reprimidos en la expresión de la fe. Y es cuando comienza a surgir la Guerra Cristera, que es algo conocido, yo creo, por la gran mayoría. Así, grosso modo, pues la Guerra Cristera fue un levantamiento en armas de fieles católicos que querían justamente la libertad de fe, es decir, expresar su fe, poder proclamar con toda libertad, viva Cristo Rey. Esto mismo les hizo querer el sentido de paz, y no dudo que pues los mismos pastores, los obispos de ese entonces, pues tuvieron que haber mencionado en algún momento la quas primas, ¿no? En algún momento. Esto es algo completamente imaginario, ¿no? Suponemos, no es algo así certero, pero se pudiera suponer que los obispos de aquel entonces en algún momento mencionaron algo de lo que el Papa dijo en la quas primas. Y ese algo que es paz, y que la paz, amor, justicia, son palabras que mueven el corazón siempre de todos, quien sea creyente o no creyente. Entonces quedaron marcados en el pensamiento de los mexicanos. Esta solemnidad, hemos dicho que tiene justamente su fundamento bíblico, ¿sí? Tiene un fundamento bíblico, y uno de los que coronan justamente la solemnidad de Cristo Rey es Juan, en el capítulo 18, versículo 36. Juan, capítulo 18, versículo 36. Y en donde nos dice, está hablando Jesús, y nos dice, mi reino no es de este mundo. Eso es lo que nos dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Pues Cristo es Rey, ¿sí? Es Rey, y no es de este mundo, es decir, no es del que nosotros entendemos, sino que es Rey de nuestros corazones, del reino de los cielos. Y esta es una de las citas que ayudan a comprender el reinado de Jesucristo, ¿sí? El reinado de Jesucristo. Incluso vemos en su pasión, ¿sí? En su pasión, la contemplación de este nuevo reinado, ¿sí? Porque si ante Poncio Pilato, que podía proclamarse el rey de los judíos, ¿sí? Que podía con toda autoridad hacerlo, decide abajarse, ¿sí? Y sufrir todo esto, y siendo coronado con la muerte de cruz, pues completamente cambió la idea, el concepto que se tenía de rey. No podemos alejarnos de la gracia que inspira a el Papa que escribe la Quas Primas, ¿sí? El Papa Pío XI, que contempla en este rey, que cambia el concepto del reinado, venir a cambiar el concepto entonces del reinado en nuestras vidas, en este caso del siglo XX. Cristo cambia por completo aquello que nosotros tenemos por entendido.
Y es esto lo que busca lograr justamente en nosotros los mexicanos. En una parte de las Aguas Primas, el Papa afirma esto de que si Cristo reina en el alma humana, es decir, en la profundidad, en la vida misma del ser humano, la persona será guiada hacia la paz verdadera, porque el reino de Cristo consiste en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Venimos en México de una época en la que se vivió este enfrentamiento de la revolución, ¿sí? Entonces, realmente, ahora sí que el ambiente, pues a lo mejor apenas iba descendiendo un poco en cuanto a en esta situación concreta que vivió todo nuestro país. Y ante esas circunstancias, este mismo pueblo mexicano, fiel católico, recibe ahora de parte de sus gobernantes, pues el reprimir, el no tener la libertad de expresión, el no ser libres. Y por tanto, si no son libres, hay una injusticia. Y si hay una injusticia, pues no va a estar en paz el corazón de los mexicanos. Y al ver reprimido lo que con alegría quisiese expresar, pues no hay alegría. Justicia, paz y alegría. Es lo que escuchamos de parte del Papa Pío XI. Entonces, este título de Cristo Rey, esto que encabeza justamente la Aguas Primas, es lo que viene a llenar de fuerza, no tan solo espiritual, sino de fuerza humana, al pueblo mexicano para poder enfrentarse y poder lograr que hubiera una libertad en la expresión de su fe. Incluso estos católicos entre el 1926 al 1929 levantaron el estandarte que decía: ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Hoy podemos tener una controversia de qué tan aceptable es el levantamiento en armas de los fieles católicos, ¿no? Pero lo que hay que centrar o lo que hay que rescatar, porque ciertamente objetivamente no podemos aceptar el levantamiento en armas como un hecho que provocó la muerte de muchos, como algo bueno. Pero sí podemos aceptar que la intención interna en el corazón era pelear por este Cristo que vino a reinar en los corazones de todos estos hermanos nuestros. Y entonces tampoco podemos hacer un juicio contra ellos, sino rescatar ante ello cómo es que dejaron que Cristo reinara en sus vidas, porque ellos querían justicia, paz y alegría. Muchos mártires nacieron de esta guerra cristera, entre ellos San José Sánchez del Río, un joven mártir de 14 años, ¿sí? Y que dio ejemplo de quién reinaba en su vida. 14 años, ¿sí? 14 años, y que quisieron obligarle a darle la espalda a su fe, y él no lo dejó, y le costó el que le debridaran, le rasparan sus pies, caminara y fuera regando sangre, y con todo gozo y con toda convicción decir: ¡Viva Cristo Rey! Impresionante es este ejemplo. Y así también, por ejemplo, como el beato Miguel Agustín Prou, ¿sí? Quien antes de su ejecución también
levantó su voz y dijo: ¡Viva Cristo Rey! Queridos hermanos, sin duda alguna, el Viva Cristo Rey es una invitación a la santidad. Es una invitación a hacer un cambio de nuestras vidas, a hacer este cambio de concepto en lo que nosotros estábamos acostumbrados y que sobre todo tenemos en nuestro pensamiento un gobierno completamente autoritario, un gobierno que domina y que nos lleva justamente por senderos de la oscuridad. Es importante que podamos dejar que Cristo reine en nuestras vidas, que podamos decir: ¡Viva Cristo Rey! Y que demos ejemplos de ese reinado. No quiere decir que vamos a salir a las calles y vamos a poder buscar exactamente las armas, o incluso, véanme, aquí estoy y mátenme. No, sino que el Viva Cristo Rey es ejemplificarlo hasta con el menor, desde la propia experiencia de vida. Yo creo que, sin duda alguna, cuando podemos tener la experiencia de contemplar a este Cristo Rey, nosotros tenemos un cambio completamente en nuestras vidas. Lo dice la misma palabra de Dios. Nadie puede callar lo que ha descubierto en Cristo nuestro Señor, parafraseando la cita. Hoy Cristo nos invita a ello. Cristo nos invita a que podamos hacer nuestro el reinado de Cristo. Démonos la oportunidad de un día, de los 365 días del año, démonos la oportunidad de solo un día dejar que Cristo reine en nuestras vidas, contemplar a Cristo Rey, para que podamos experimentar justicia, paz y alegría. Eso es lo que hoy Dios nos ha regalado y que podemos ver de trasfondo a través de su historia. Podemos ver de manera clara en esta encíclica, Quas Primas, que podemos nosotros verlo a través de los hechos relevantes sobre esta celebración. Y sin duda, a través de cómo interpeló en nuestro pueblo mexicano. Y que ojalá que, al igual que los cristeros, también con toda convicción, este domingo, desde la Sagrada Eucaristía, nosotros con toda convicción podamos decir: ¡Viva Cristo Rey!, para poder experimentar la justicia, la paz y la alegría de sabernos reinados por este Cristo que es nuestro hermano. Pues eso es lo que hoy Cristo nos regala, sobre todo de que con fe nosotros tomamos. Ojalá que cada uno de nosotros podamos interpelar en nuestras vidas aquello que está adentro, poder interiorizar. No sé si algo quisieran agregar mis compañeros, de una manera para cada uno de ellos. Pues la invitación, como ya lo mencionaba David, ¿verdad? Que ese domingo, en esos 365 días del año que bien decía David, que podamos dejar a Cristo reinar en nuestros corazones, dejarlo reinar en nuestras familias, en nuestras situaciones familiares, porque así como lo decía David aquí, decía que pues el término del rey que teníamos anteriormente, con Cristo se hace vista en una nueva realidad, que ese rey que viene a ser clavado en la cruz, que necesita de que nosotros le digamos como ese buen ladrón, ¿no? Que ese rey no es como un rey autoritarista, sino un rey compasivo y misericordioso, y que también en esa figura de rey podamos reconocer a Cristo como ese rey misericordioso que siempre nos sigue llamando, que siempre nos sigue diciendo que es necesario que Él reine en nuestro corazón. Y pues la invitación, ¿verdad?, a leer la Quas Primas, y sobre todo dejar que Cristo reine sobre nosotros, sobre nuestros corazones, sobre todo lo que nosotros hagamos y realicemos. Así es. Claro, es muy interesante todo esto que hemos reflexionado, y sobre todo lo que ya decía aquí Adair, al observar a Cristo,
cuando normalmente pensamos en Cristo, Rey del Universo, casi siempre, o sea, se nos viene a la figura, a la mente, por ejemplo, ponemos igual en Google, ¿no? Parece Cristo Rey en un trono, ¿no? Con un cetro, con una corona, ¿no? Pero, por ejemplo, en algún comentario del Papa Francisco, hacía hincapié en que es también necesario renovar esa figura y recordar que, por ejemplo, el trono de Cristo es la cruz. O sea, curiosamente, ya lo mencionábamos en este sentido, en lo que decían mis compañeros, el trono de Cristo es una cruz, su corona es una corona de espinas, ¿no? Es curioso porque Cristo es esta paradoja, ¿no? de aquel que, como dice la Escritura, derriba del trono a los poderosos. Resulta que se muestra como un siervo crucificado ante los poderosos, ¿no? Es curioso y extiende los brazos desde la cruz para recibirnos a todos nosotros, ¿no? Es un Dios, es Dios, ¿no? Es Rey, pero es un Rey de misericordia. Entonces es importante también tener en cuenta eso es maravilloso, es algo nuevo, como le decía David, que renueva la imagen que tenemos normalmente o comúnmente de un rey, ¿no? Es un rey de misericordia y que ya lo hemos visto a lo largo de este diálogo, que es rey del universo, rey de la historia, rey de la vida social, ¿no? Que busca que se busque a través de las cuas primas que reine en la vida social, en la cultura, en la política, en la educación, pero sobre todo que reine en nuestras personas, en nuestros corazones. Yo creo que solo cuando Cristo, como por ahí lo decía, me parece que David, cuando Cristo reine en los corazones de cada uno de nosotros, podremos al fin configurar un reino aquí en la tierra en donde todo sea permeado de justicia, de paz y de alegría. Pues que el Señor nos ayude, ¿no? En ese sentido a que reine en nuestros corazones, porque es difícil perder el reinado, el rumbo, perder el reinado del Señor en nuestros corazones. Muy difícil, pero no estamos solos, ¿no? Entonces, es la invitación también para lo que me venía haciendo reflexionar de todo lo que hemos dicho. Muy interesante. Sí, pues muchas gracias. De manera, a petición de ustedes que nos están especialmente siguiendo por medio de la página de redes Anclados de Cristo, y también para aquellos que a través de la arquidiócesis nos están también siguiendo, pues bueno, en manera de resumen, los 5 puntos relevantes de esta solemnidad de Cristo Rey, primero sería que la respuesta, la solemnidad de Cristo Rey es una respuesta a los reyes del mundo, ¿sí? A los reyes que estaban en este mundo, que pueden ser desde políticos, desde ideologías, desde confusiones, guerras, etc. La solemnidad de Cristo Rey es una respuesta a los reyes del mundo, ¿no? Lo que es Cristo, que es Rey soberano, ¿no? Ante todos, el soberano. Segundo, vemos justamente que la solemnidad de Cristo Rey tiene un fundamento bíblico, ¿sí? Tiene un fundamento bíblico en el que nosotros podemos así de manera resumida o más importante encontrar en Juan 18:36. Juan 18:36. Ese es el fundamento bíblico de la solemnidad de Cristo Rey, ¿sale? Tercero, que hay un documento que establece la solemnidad de Cristo Rey, que se llama Quas Primas, ¿sí? Ahí está fijado en los comentarios, ahí lo pueden consultar. Ojalá, de verdad, ojalá que podamos darnos la oportunidad. Es una encíclica muy breve, ¿sí? Es algo muy breve y que podamos darnos la oportunidad de adentrarnos. Cuarto, Cristo no tan solo quiere ser Rey soberano, sino que quiere ser Rey de nuestros corazones, ¿sí? Invitados estamos a contemplar a Cristo Rey en este tercer domingo, ¿sí? de lo que es el mes de noviembre, ¿sale? Cristo quiere ser Rey de nuestros corazones. Y por último, si nosotros dejamos que Cristo sea el Rey de nuestros corazones, seremos premiados con justicia, paz y alegría.
Ese es el resumen que nosotros podemos dar, grosso modo, porque es un tema muy rico, muy amplio, muy interesante. Pero que, pues bueno, damos gracias a Dios que nos ha bendecido con esta oportunidad, con esta gracia y este don. Y ante todo ello les agradecemos por estar con nosotros, por habernos acompañado. Ojalá que este espacio sirva para cada uno de ustedes como medio de acercamiento a nuestro Señor Jesucristo. Indignos, ¿sí? Indignos instrumentos somos de nuestro Señor, pero lo hacemos con todo gusto y sobre todo esperando a que pueda resonar. Y que esto que nosotros hemos escuchado, que hemos seguido sobre todo con estas intervenciones, pues lo podamos compartir, lo podamos llevar a nuestra familia, a nuestros amigos, a aquellos que no están tan cerca, incluso también a los que no son tan allegados a la iglesia o en que no son creyentes, pues bueno, compartir de este reinado que cambia el pensamiento, pero sobre todo los corazones de aquellos que se encuentran con Cristo mismo. Ojalá que podamos compartirlo con los demás. Cuídense mucho, nosotros oramos demasiado por cada uno de ustedes. Les agradecemos porque nos han seguido y sobre todo porque siguen al pendiente de las transmisiones, también de las publicaciones que se hacen en redes, anclados en Cristo. De verdad que les agradecemos mucho. Están en las oraciones de cada uno de nosotros, del equipo que conformamos Redes Anclados. Ojalá que podamos siempre ofrecer una oración, no tan solo por nosotros, sino por quienes representamos, que es la etapa discipular, ¿sí? Este es un apostolado que pertenece a la etapa discipular. Entonces, que podamos elevar siempre una oración por cada uno de nosotros, que podamos especialmente pedir por las vocaciones sacerdotales religiosas y unirnos siempre en oración por nuestra Santa Iglesia, ¿sí? Que es importante para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, no me queda más que decir, yo soy Redes. Tú eres Redes. Todos somos Redes anclados en Cristo. Cuídense mucho, Dios le bendiga. Estás en sintonía con Redes Anclados en Cristo. Un programa para reflexionar, aprender y crecer en tu fe. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram, TikTok, X, Spotify y YouTube como Redes Anclados en Cristo. ¡Continuamos! Estoy llamado a llevar a todos el evangelio de amor. Y te daré una nueva vida. Por donde anden tus pies, en donde lata tu corazón, estás llamado a llevar a todos el evangelio de amor, porque yo soy Redes, tú eres Redes, somos redes anclados en Cristo, somos redes anclados en Cristo. Yo soy Redes, tú eres Redes, somos redes anclados en Cristo, somos redes anclados en Cristo. Redes que se echan al mar desde la barca del Salvador.